Hola queridos hermanos, amigos, un placer saludarles. Deseo de todo corazón que esta mañana o en esta ocasión podamos disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Estamos ya en la primera lección del trimestre final del año. Queremos decirles que estamos muy contentos, satisfechos con lo que pasó en el trimestre pasado y hoy volvemos a reflexiones de la escuela sabática. El título trimestral es la educación. Vamos a hablar de la primera escuela, vamos a hablar de cómo se infiltró el mal, vamos a hablar de la primera expulsión. Es interesante ese dato. Y vamos a hablar de algunos aspectos importantes que sin duda alguna serán de bendición y beneficio para todos. Bienvenidos a Reflexiones de la Escuela Sabática. El texto base para esta semana fue Job 36:22. Y es una pregunta interesante, es una pregunta maravillosa que marca la pauta, que marca ciertos rumbos, que pone los rieles para entender lo que esta semana pudimos entender o comprender a través de la lección de la escuela sabática. Dice aquí, he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Es decir, ¿qué maestro? ¿Qué didacta? Es una pregunta reflexiva, es una pregunta importante. Así que descubramos pues a través de las reflexiones lo que el Señor quiere para tu vida y para nuestra iglesia durante esta semana. La primera reflexión que he sacado para ustedes es que la educación debe ser el modelo original. Si estás estudiando en una institución, si estás inmerso en la educación, ya sea de tus hijos, ya sea tu misma persona, si estás desarrollando tus facultades físicas, mentales y espirituales y estás siguiendo el modelo original de la educación que Dios estableció, entonces estás en el lugar correcto. Si no, busca la manera de que tus hijos, de que tus nietos, de que tu familia pueda estar en un lugar donde la educación sea el modelo original de Dios. Eso nos va a dar sentido de pertenencia, nos va a dar orientación, nos va a dar sentido de propósito. Saber dónde estamos parados, saber de dónde venimos, saber de quiénes somos, saber hacia dónde vamos. Ese es el trabajo y ese es el resultado de la educación recibida bajo el modelo original de Dios. El jardín era el aula. Fíjense bien, vayan imaginándose este cuadro. El jardín era el aula. La naturaleza era el libro de texto y el creador, el maestro y Adán y Eva eran los alumnos. Qué maravillosa descripción de la primera aula, del escenario, del ambiente que prevalecía en este asunto de la educación primaria original de Dios. Así que en ese sentido nosotros tenemos allí un cuadro, el aula, tenemos al maestro, tenemos el libro de texto, tenemos el ambiente, tenemos los útiles y tenemos a los principales, tenemos a los protagonistas, que son los alumnos, en este caso era Adán y Eva. Qué privilegio, qué maravilla, qué clases, qué impresión, qué todo podíamos observar, tener y adquirir en ese escenario maravilloso. Dios creador fue el fundador y director y maestro de la primera escuela. Si alguien quiere saber la historia de esa escuela, ya tenemos algunos datos interesantes aquí como para hacer un recuento histórico cuando se conmemora ciertos aniversarios de las instituciones o de ciertas escuelas en particular u organizaciones, siempre viene a nuestra mente, siempre viene a colación quién lo fundó, en qué tiempo, los años. Pues aquí tenemos un visaje, tenemos un anuncio, tenemos una noticia extraordinaria de que Dios fue el creador, de que Dios fue el fundador y que fue el director y maestro de esa primera escuela. Qué privilegio los alumnos, ¿no? De tener al primer maestro en la primera escuela que se funda en esta humanidad, en esta tierra, despuesito de la creación. Así que quiero hacer una pregunta importante. Todo era hermoso, todo era bello, todo era tranquilidad, todo el ambiente estaba contagiado de amor, un ambiente escolar contagiado de inspiración, contagiado de maravillosas experiencias, de mentes impresionadas, del conocimiento puro proveniente de Dios, pero algo salió mal.
algo salió mal. Cuando las cosas no se siguen al pie de la letra, algo sale mal. Entonces tengo la primera pregunta. ¿Será la primera expulsión registrada en la historia de las aulas? Porque se registra en la historia la primera expulsión. Y mi pregunta que hice y la hago como tipo de reflexión, ¿será la primera expulsión que se registra en la historia de las aulas, en la historia de las escuelas, en la historia? Y tenemos que dos de los alumnos principales, cómo duele, ¿no? Cuando se te va alguien capaz, cuando se te va alguien que tiene futuro, cuando se va alguien que duele en el corazón, que lastima a la familia, pero que tienen que ser expulsados porque hay algo que no concuerda con el plan original, con el plan divino. Y mi pregunta sigue, ¿será esta la primera expulsión que se registra en la historia de las aulas, en la historia de las enseñanzas, en la historia? Vamos a ver, quizá ahora no nos toca, pero viene a mi mente cuando aquel hombre se le tuvo que ir a Jesús, primer expulsado del Nuevo Testamento, del grupo que él enseñaba, del grupo que él comandaba. Reflexionemos en esto. Así se comenta. Decidieron otro maestro y aprendieron las lecciones equivocadas. No apreciaron al primer maestro. La historia, la literatura, los registros sagrados, los registros históricos dicen que ellos decidieron otro maestro. Y también tuve otra pregunta y reflexión. ¿Ellos decidieron o el maestro los expulsó? Decidieron porque no quisieron obedecer. Decidieron porque tomaron un camino equivocado. Decidieron porque ellos dijeron que este camino era mejor que el que él ya les había trazado. En ese caso ellos decidieron. No es que Dios haya dicho, ¿sabes qué? No me importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando, tú te vas. No decidió el Señor. Los seres humanos tomamos nuestras propias decisiones, Él las respeta, pero tiene que hacer valer, tiene que hacer cumplir y tiene que hacerse respetar la ley que Él mismo promulga y la ley que Él mismo vive. Así que el jardín, como un aula, estaba lleno de las riquezas intactas de la creación de Dios. El jardín estaba lleno de la esencia, de la pureza, de las riquezas intactas de la creación de Dios. Imagínense algo nuevo. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando éramos niños, en la edad escolar primaria, y nos entregaban los libros, era no sé si teníamos esa gracia de leerlos todos, pero nos encantaba el olor al libro nuevo, nos encantaba el olor de los libros, los ojeábamos, metíamos el olfato allí y estábamos disfrutando del olor, del olor nuevo de los libros, porque nos daba cierta sensación, había cierta conexión y cierta interacción, no tanto porque éramos apasionados por la lectura, sino por descubrir algo nuevo, por disfrutar algo nuevo, por tener algo nuevo en nuestras manos. Así que imagínense cómo estaba ese jardín, lleno de la fragancia, lleno de la fragancia, lleno del amor, de la pureza, se respiraba honestidad, se respiraba respeto, se respiraba bondad, se respiraba todo lo bello, todo lo hermoso, todo lo intacto, todo lo maravilloso de la creación, se respiraba en esa primera aula. Así que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen. Pero no solamente eso, no solamente les dio el privilegio de portar su imagen, sino le dio un hogar y un trabajo provechoso. Ese es un principio maravilloso en nuestra vida. Ese es un principio extraordinario. Hizo al hombre, a la mujer, a su imagen. Ya eso es una garantía. Ya eso es una gran maravilla que Dios hizo en el hombre. Les dio el privilegio de portar su imagen, pero también les dio un hogar, les dio un trabajo provechoso. El trabajo no era cansado, el trabajo era una delicia, el trabajo era una bendición. El trabajo era un quehacer extraordinario, era un quehacer provechoso para la vida del ser humano. Le dio responsabilidad,
también esa parte importante que tienen que tener las escuelas de hoy día. Le dio responsabilidad, pero también quería que fuera feliz. Las responsabilidades no eran cargas, las responsabilidades no eran castigo, las responsabilidades no eran algo cansado. Las responsabilidades tenían que ver con hacer aquellas cosas de manera feliz. Y como no estaban rodeados de malicia, lo hacían con placer, lo hacían con gusto, lo hacían con felicidad. Conocía también a Adán y Eva que cuidar el jardín le haría prosperar. Fíjense bien la mentalidad divina, fíjense bien el modelo primario de Dios, el modelo original de la educación. El modelo original era que los conocía también a sus alumnos, que cuidar el jardín era en beneficio de ellos. No era un castigo, no era trabajoso, no era indigno, era algo que producía placer, era algo que traía en el corazón de Adán y Eva la satisfacción de prosperar. ¿Y cuál era la prosperidad? Su prosperidad física, su prosperidad mental, su prosperidad espiritual. En eso se basa la educación desde el modelo de Dios. Grandes lecciones aprendieron mientras cuidaban, porque era su propio hogar. No miraban cómo trabajar para alguien extraño. No miraban para hacer algo que no tenía sentido hacerlo, sino lo miraban porque era un trabajo que era para su propio hogar. Y eso marca la diferencia. Eso marcaba la diferencia. Dios sabía. Ahora viene la parte complementaria. Ahora viene la parte importante. Dios sabía que necesitaba la compañía y ayuda de alguien semejante a él. Nada distinto a él. Cuando Dios hizo caer un sueño profundo en Adán y sacó de una de sus costillas a su compañera, le dice: ahora serás llamada varona, porque fuiste tomado de tus huesos. Ahora será carne de mi carne y hueso de mi hueso. No podía darle una compañera que no fuera semejante a él. Necesitaba una compañía, una ayuda semejante a él. Así que en ese sentido no había por dónde mirar la distorsión, no había por dónde mirar las diferencias, no había por dónde ver el error. Todo encajaba, todo era perfecto, todo estaba en base a la semejanza a Dios. Sabía que el hombre necesitaba la relación con él. Por eso creó un espacio íntimo en los límites del Edén. Creó un espacio íntimo en los límites del Edén. Y eso es algo extraordinario. Preparó un ambiente de aprendizaje para Adán y Eva. Preparó un ambiente de aprendizaje para Adán y Eva. Eso marca una gran diferencia en este sentido. Queridos hermanos, amigos, la belleza, cada flor, los animales, los árboles ofrecían un ambiente propicio para el aprendizaje sobre Dios como su creador. Todo eso era un ambiente extraordinario. Ese ambiente de aprendizaje, ese escenario de las aulas ofrecían el ambiente propicio para que aprendieran no solamente de las lecciones de vida, sino siguieran aprendiendo sobre Dios como su creador. Hasta aquí el inventario es bueno. Hasta aquí el escenario es extraordinario. Hasta aquí todo marcha bien. Pero la presencia de la serpiente cambió el tono, cambió el color, cambió el ambiente, cambió todo. ¿Cómo es posible que después de respirar un ambiente sano, un ambiente agradable, un ambiente propicio para fijar verdades eternas en la mente de los seres humanos acerca de Dios, su creador, su sustentador, su maestro, su director, ahora el tono cambia por la presencia de un intruso que no tiene cabida en los planes de Dios? Ahora sí pasamos de lo bueno en gran manera, de no se avergonzaban y era delicioso, ahora a un aspecto negativo, ahora a un aspecto de tristeza, ahora viene un aspecto de tragedia, un ambiente que se respira no tan agradable. No tomar, familia querida, hermanos, jóvenes, no tomar en serio las indicaciones de Dios es comenzar a vivir
las consecuencias y las tragedias, es comenzar a vivir las terribles causas de este intruso. Por eso es importante tomar en serio las indicaciones de Dios. El enemigo está relacionado con la orden de Dios y está listo para contradecirla. Él bien sabe qué es lo que Dios pide para nosotros. Él bien sabe qué es lo que no debemos hacer y está listo para contradecirlo. No moriréis, no te enfermarás, no te va a pasar nada. Él está en armonía y está relacionado con la orden de Dios. Conoce las Escrituras, conoce la verdad. Él está empeñado en contradecir la verdad. Por eso es importante que sepamos, que nos anticipemos. El enemigo está correlacionado, está enterado con la orden de Dios. Y su presteza y su trabajo es contradecirla. No nos hace bien, familia, jóvenes, no nos hace bien escuchar al enemigo. Debemos aclararlo o verificarlo en las Escrituras, si es un escrito está, o si es la voz de Dios, o si es la orden de Dios. A Eva le faltó eso. Le faltó verificar, le faltó consultar, le faltó validar. Aunque ya los ángeles, dice la inspiración, le habían advertido que no era muy bueno que se separase de su esposo, de Adán, ella obvió, soslayó la orden de Dios. Albergar dudas sobre Dios y su palabra es darle cabida al enemigo. Este tiempo que vivimos, en este momento que vamos a pasar, será tiempo peligroso porque hoy no tendremos persecución. Estamos cómodos, estamos suaves, estamos en una etapa de comodidad. Hoy será el engaño. Así que no alberguemos dudas sobre Dios y su palabra, porque eso es darle cabida al enemigo de Dios. La desobediencia a la voz de Dios trajo sufrimiento y el destierro del aula de Dios. Se perdieron la oportunidad de tener a Dios como su maestro. Fueron desterrados. Por eso mi pregunta inicial: ¿será esta la primera expulsión en la historia de las aulas, en la historia de las escuelas? Fue triste, fue desagradable, pero fue a causa de la desobediencia. La educación de Adán y Eva los familiarizó con Dios y su carácter, además de su bondad y su amor. Ese fue el vínculo, ese fue el beneficio, ese fue la consecuencia de la educación al principio en el mundo, porque los familiarizó con su carácter, con la bondad, con el amor, con toda la esencia misma de su Creador. Ahí influyó el estudio de la naturaleza, influyó la presencia de Dios, y ese debería ser el reto, ese debería ser el ideal, esa debería ser la meta de las escuelas, que lleguen a familiarizar al alumno, que lleguen a familiarizar al educando con la imagen, con el carácter, con la bondad, con todas las características eternas de Dios. Hoy la educación, familia querida, debe cumplir las mismas funciones de recrear la imagen de Dios en nosotros. Saber quién es nuestro Dios, saber de dónde venimos, saber quiénes somos y por su gracia saber hacia dónde vamos. Y eso se logra a través de una educación integral. Podemos llegar a conocer a Dios, su bondad y amor a pesar de la separación física. Muy a pesar de eso, podemos llegar a conocer la bondad, su amor de Dios, el amor de Dios. Gracias a Jesús, no todo está perdido. Gracias a Jesús, que a pesar de la intromisión del maligno, a pesar de la interrupción de los planes eternos, a pesar de la intromisión de ese mal no deseado, gracias a Jesús es posible tener esperanza de salvación y la restauración a una nueva vida, a una nueva criatura, a una nueva creación.
Pero eso es gracias a Jesús. Dentro de la lista que el apóstol Pedro mencionada en esta semana, dentro de la lista que el apóstol Pedro menciona que son recuperables después del pecado, está el conocimiento. Y ahí hay un punto a nuestro favor en este tiempo. Dice el apóstol Pablo que es posible muchas cosas recuperables, pero ahí está el conocimiento. ¿Y saben por qué? Porque la verdadera educación nos conduce al verdadero conocimiento, y ese conocimiento es Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario! No todo está perdido. A través de la educación, a través de un sistema educativo, podemos llegar a recuperar el conocimiento. Y si este es a Cristo Jesús, estamos convencidos que será la mejor. La educación en Cristo es una experiencia de igualdad de oportunidades para los que estudian. La educación en Cristo es una gran oportunidad. Aunque Dios es poderoso para expulsar al que desprecia la autoridad, sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos, dice el apóstol Pedro. Aunque Él tiene el poder para expulsar, aunque Él tiene el poder para eliminar, digámoslo así, aunque Él tiene el poder a quienes desprecian su autoridad, Él sabe librar a los piadosos. Él está consciente, Él sabe a quién va a librar. La gravedad, familia querida, jóvenes, especialmente estudiantes, la gravedad de la transgresión consiste en la flagrancia abierta de lo que Dios dijo que no. No te olvides lo que dije al principio, que Satanás está en armonía con la verdad de Dios y lo único que tiene como trabajo es contradecirla. Eso es su función. La continuidad de la educación de Adán y Eva estaba condicionada a su lealtad inquebrantable a todos los preceptos y mandamientos de su divino Maestro. Y finalmente, el examen final consistía en un árbol y en una prohibición. El examen final de los primeros alumnos ante su primer director, ante su primer maestro, en el aula, en el ambiente más sano que te puedas imaginar, su permanencia dependía de la obediencia, pero el examen final consistía en un árbol y en una prohibición. Queridos amigos, jóvenes, deseo de todo corazón que al seguir estudiando estas lecciones durante este trimestre podamos aprender estas reflexiones. Nuestra permanencia en el aula de Dios, nuestra permanencia consiste en una prueba y en una prohibición. ¿Cuál será ese árbol? ¿Cuál será esa prohibición que hoy el Señor te está poniendo delante de ti, no como un castigo, sino como un beneficio? Porque el trabajo y todas las pruebas que Dios le puso a Adán y Eva eran en beneficio de su carácter, eran en beneficio de su eternidad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y nos haga sabios para entender las lecciones que este trimestre hemos de dar. Que Dios bendiga a todos.